Señoras y señores, damas y caballeros, es un gusto para nosotros estar con ustedes, con el presidente de la CONVADE, Confederación de Barrios del Ecuador, el arquitecto Luis Gómez González. Y justamente para tratar sobre la CONVADE, cómo está desarrollándose esta institución, mi estimado arquitecto, ahora que usted tiene su sede allá en la hermosa provincia y ciudad de Loja. Con todo gusto, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Un placer poder estar en contacto contigo. Quería comunicarte, la Confederación de Barrios, la Confederación Nacional de Barrios del Ecuador, acabó de tener un cambio de directorio y en este momento la presidencia está en Cuenca, ¿no? Está en Cuenca. En ese sentido, el tema de la Confederación Nacional es permanentemente activa en base fundamentalmente a lo que representa. Representa a un sector social dentro del tema estructural, político, administrativo de las ciudades, territorialmente, que son los barrios. Y es como en esta parte nosotros hemos venido defendiendo principalmente el significado de lo que es el barrio. Y dentro de lo que lamento ocurrido, tener una planificación ordenada para un desarrollo integral, y ha sido el desequilibrio social con el cual muchos de los asentamientos territoriales, los barrios, se han quedado en el nivel de la situación de ser considerados barrios marginales, barrios excluidos, barrios suburbanos. Esta lucha la hemos emprendido desde el año 1948 y luego hemos impulsado a través de lo que se hace a nivel internacional, es en lo que tiene que ver con estos asentamientos en práctica, y nos han venido más que nada haciendo que estos asentamientos tomen diferentes nombres desde el punto de vista de cómo ellos vienen prácticamente atendiendo las necesidades básicas de estos sectores, que indudablemente son pues lo que se ha venido demostrando, que esta carencia de las infraestructuras básicas como los servicios de agua potable, de alcantarillado, en lo que tiene que ver con la infraestructura de comunicacional, y ha hecho pues que definitivamente estos territorios se encaucen solamente en buscar cómo las autoridades atienden esas necesidades y no las integran en el sistema de la planificación. Así, hasta el momento, hemos venido pasando por algunos aspectos, de los cuales el principal fue cuando el en entonces presidente de la República, el abogado Jaime Roldós Aguilera, consideró a los barrios como una de las bases fundamentales en la estructura del desarrollo de las ciudades y de los territorios, de tal suerte que con esa escala automáticamente establecíamos una organización desde el punto de vista territorial de la ciudad,
pasábamos a la provincia, a la región y a nivel nacional. En eso, pues, indudablemente el abogado Roldós insistió en que era necesario superar principalmente estas formas de utilizar a estas comunidades y darle el reconocimiento que correspondía, y planteó constituir la ley de los barrios del Ecuador. Encargó a don Alejandro Román Armendáriz y al doctor Carlos Ferro Blum, junto con el doctor Celio Romero Vicuña, la preparación del proyecto de ley. Y es así como se lo encaminó, pero lamentablemente la muerte del abogado Roldós truncó esto, y automáticamente ya en el cambio de presidente con el doctor Osvaldo Hurtado no se pudo conseguir la continuidad de este proyecto del abogado Jaime Roldós. En tal sentido, hemos venido insistiendo, y es así como en las constituciones de la República, en lo que tiene que ver con la se le dio Adelante, adelante, arquitecto. ya. Ahora, les decía, en la división política administrativa del país, nunca se le dio el espacio territorialmente al barrio y también a la parroquia urbana, y dentro de esta conformación quedó desde la región, la provincia y el cantón y las parroquias rurales. No le dieron el reconocimiento en la parte urbana ni al barrio ni a la parroquia urbana. ¿Por qué? Porque era indudable que quienes se apropiaron de los grandes espacios territoriales no les era muy rentable definir estos dos espacios, y automáticamente los dejaron ahí sin que esto pues prácticamente le permitiera a este sector intervenir. Esa lucha, ¿verdad?, la logramos inclusive que en el año 1996-97 se discutiera el tema, que apareció con el tema de la ley de descentralización y desconcentración del Estado. De tal suerte que fue un enfrentamiento de posiciones y de criterios y de demostraciones en la lógica de lo que significa el ordenamiento para la organización y planificación del desarrollo territorial. Es así que en esta parte se insistió en la importancia de la participación ciudadana y de la responsabilidad social. A tal punto en esa ley se logró que se incluya la participación social y cambió el nombre de la Ley de Descentralización y Desconcentración del Estado por la Ley Orgánica de Descentralización y de Participación Social. Y la participación social fue reconocida en el Comité Barrial, la Federación Barrial y la Parroquia Urbana. Sin embargo, en el gobierno del entonces presidente Fabián Alarcón, automáticamente se volvió nuevamente a buscar la forma de desarticular este reconocimiento, y es así
como se hizo una intervención para vetar la ley de descentralización en el capítulo correspondiente de la participación social. En esa parte fue una insistencia y logramos evitar que se produzca en el Congreso Nacional el veto parcial hecho por Fabián Alarcón, principalmente en este capítulo, y logramos salvar la participación en el tema de lo que tiene que ver con la ley de descentralización. Sin embargo, todo esto pues ha venido ocurriendo de una forma permanente de evitar de que las comunidades a nivel de estos territorios barriales intervengan en defensa de sus justos derechos. En el año 2006 volvimos a insistir en el tema y automáticamente con la Asamblea Nacional Constituyente logramos que definitivamente se discute el tema del barrio y principalmente en lo que tiene que ver con la importancia de esta intervención social. Se logró allí una alianza con algunos sectores en la Asamblea Nacional Constituyente y uno de los hombres que logró hacer que esto no sea prácticamente archivado fue el entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el economista Alberto Acosta. Alberto Acosta conocía esta lucha de los barrios y la había compartido porque él, cuando estuvo al frente en la fundación del ILDIS, el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, trabajó este proyecto de los barrios porque era una base con respecto a lo que tenía que ver con la participación del Ecuador, con el resto de los países de América Latina, en cuanto al tema de estas zonas marginadas y excluidas. Se tomaban como ejemplo el caso de las favelas en Brasil, en caso de los barrios en Venezuela, en Perú, etcétera, y Ecuador no estaba ausente. En tal sentido, se logró impulsar este tema, pero fue una insistencia de ciertos sectores políticos partidarios que venían poniendo los alcaldes en las diferentes ciudades del país de que esto no prosperara. De tal suerte que en este proceso de la preparación y la estructuración de la nueva Constitución de la República, automáticamente, pues, en la división política administrativa se planteaba la participación del barrio y la parroquia urbana. Ahora, arquitecto, disculpen este aspecto de los barrios. Una de las luchas de los barrios justamente ha sido el tema del subsidio eléctrico. En este sentido, la electricidad está siendo motivo de que realmente los ciudadanos estén duramente golpeados en su economía por efecto de que se elimina el subsidio que estaba vigente con este arquitecto Luis Gómez. Convérsenos de este tema, por favor. Bueno, es exactamente en esa lucha de los barrios, de las comunidades, que este problema de los servicios básicos y principalmente en el tema de la energía eléctrica, se había considerado que las formas como la operaban este servicio automáticamente era perjudicial en el cuanto a cómo se consideraba la entrega del servicio eléctrico. De tal suerte que tanto en lo que tenía que ver con la distribución, como también con el tema de lo que tenía que ver con lo que era la demanda de los servicios,
en los sectores barriales populares, automáticamente se trataba el tema en cuanto a que las comunidades que se asentaban en estos territorios automáticamente se conectaban de una manera clandestina. Y eso creó una complicación de enfrentamientos, pero que definitivamente, pues, quienes estaban al frente en su momento de esas administraciones se dieron cuenta que era fundamental dotar de estos servicios y de organizar a estas familias, a estas comunidades en la demanda de sus servicios. De tal suerte que en ese sentido se comenzaron prácticamente a llevar adelante los sistemas de la parte operativa, que era en esto pues la facturación, la misma pues que definitivamente en las empresas eléctricas, tanto públicas como privadas, eran pues impuestas a través de una lectura que se le aplicaba a los medidores a gustos y sabores de estas empresas. Como la población no tenía conocimientos de cómo funcionaba el servicio desde lo que tenía que ver con la instalación del sistema y en este sentido con la dotación de los medidores, automáticamente se venía abusando, por un lado, de esa manera, cobrando algunas planillas excesivamente de consumos. Y por el otro lado, luego vino el problema del costo de la energía eléctrica. Y el costo de la energía eléctrica estaba dada a través del servicio que se brindaba con respecto a una energía eléctrica que era dotada por el servicio de la aplicación del gas y del diésel, que se obtenía la energía eléctrica térmica, y en ese sentido, pues, el precio de esta energía fluctuaba entre los 11 y 12 centavos de dólares. Era también una situación bastante crítica porque la mayor parte de estas energías estaban en manos de los sectores privados que tenían las barcazas y dotaban de esta energía térmica. En la parte de este proceso que se hizo una lucha, un enfrentamiento con las empresas y con quienes conducían el tema, que para ese entonces era el CONELEC, y se habían creado una serie de medidas, inclusive con leyes del Servicio Eléctrico Nacional, y en esto pues la que no tenía intervención de una forma participativa eran estas comunidades. ¿Por qué? Porque los sectores empresariales, comerciales, industriales y también de viviendas a través de las grandes urbanizaciones y lotizaciones tenían una participación con estas instituciones. En tal sentido, pues, la lucha por conseguir un precio justo y reivindicativo y superar este manejo doloso que se venía imponiendo, se lo logró en el año 2006, cuando el sector suburbano de Guayaquil tomó contacto con los candidatos de aquella época para el cambio de gobierno y se tomó una participación con el entonces grupo, que en este sentido estaba pues encabezado por el economista Rafael Correa, que intervenía por primera vez en la parte correspondiente de este cambio de gobierno. De tal suerte que ese tema vinculó
a sectores muy importantes de Guayaquil en el norte, principalmente con los sectores de Flor de Bastión, Bastión Popular, La Pancho Jácome, lo mismo pues Paraíso de la Flor, parte de Pascuales. Y esto generó una relación de la cual Rafael Correa prácticamente tomó un contacto con estos sectores y con la propuesta de los barrios, en este caso, pues, que para ese entonces se promovió con la Federación de Barrios Suburbanos de Guayaquil y con la Confederación Nacional de Barrios del Ecuador, y se firmó en el sector de la Flor de Bastión un acuerdo con el entonces candidato Rafael Correa para fijar una tarifa a valor de 4 centavos de dólar en un consumo de hasta 250 kilovatios. Y se estableció también, de llegar a la presidencia de la República Rafael Correa, se dejarían sin efecto deudas dolosas que se habían constituido mañosamente por las empresas y auspiciado en ese momento por el CONELEC. En lo que corresponde a este proceso, ustedes conocen qué fue lo que pasó en la segunda vuelta entre Rafael Correa y Álvaro Noboa. Cuando Álvaro Noboa quiso manejar el tema, que se dio cuenta de cómo había crecido la candidatura de opción de Rafael Correa, nos llamó urgentemente para tomar una relación e inclusive habría un espacio de participación, de compromisos para muchos dirigentes en el gobierno de Noboa. Y en esta parte, en el sector norte, donde estaba Valerio Estacio, Sergio Toral, Marcos Solís y todo, venía predominando el compromiso con el Partido Social Cristiano. Y en ese entonces el Partido Social Cristiano, que básicamente estaba pues representado en una presencia política, vino y los llamó para apoyar la candidatura de Álvaro Noboa a estos dirigentes. Pero el compromiso no solamente era de los tres dirigentes, sino de las dos instituciones y de los sectores de asentamiento popular. Bien, Se arquitecto. logró entonces definitivamente no aceptar la propuesta de Álvaro Noboa y del pedido del Partido Social Cristiano, y se apoyó a Correa, y ahí estuvieron los resultados que inclusive los medios de comunicación hicieron conocer cuando prácticamente Rafael Correa ganó la segunda vuelta y fue prácticamente pues el presidente de la República, de lo cual inmediatamente se tomaron los contactos y se llevó a efecto el compromiso, para lo cual el propio Alberto Acosta, como ministro para esa época ya, tomó una directa participación con los sectores barriales nuevamente y se llevó a efecto la creación del decreto 451A, que fue un decreto presidencial creando la tarifa de la dignidad Bien, hasta arquitecto, 4 centavos le de dólar. agradecemos mucho. Aquí concluimos el espacio. Seguiremos analizando este y otros temas en una próxima ocasión, porque el tiempo se nos vino corto. Le agradecemos mucho, arquitecto Luis Gómez González, presidente de la CONVADE y gran luchador porque estos subsidios al consumo eléctrico se mantengan. Gracias, arquitecto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Pepe, y es importante seguir conversando porque es necesario que este momento que está atravesando el país políticamente y todo lo que se está presentando
no siga creando esta complicación que lamentablemente está llegando a momentos extremos como esta violencia, este sicariato y este manejo de nuestros sectores poblacionales por los grupos que están manejando en este momento la crisis en el país. Bien, gracias, Gracias, Pepe. arquitecto. Buenas tardes.